7 de la mañana, 37 minutos. Vamos a explorar ahora mismo la reacción del sector empresarial ecuatoriano respecto de este acuerdo que se va a traducir en la presentación de un proyecto de reforma laboral a la Asamblea Nacional. Se ha conocido que ese proyecto no será independiente, sino que será una iniciativa que va a estar incorporada a la denominada Ley de Fomento Productivo 2. La fecha del envío a la Asamblea Legislativa todavía no está definida, pero claro, la semana anterior, cuando se conoció este acuerdo entre el gobierno, el sector empresarial y un segmento del sector laboral, ya evidentemente se comenzaron a explorar diversas reacciones en torno al contenido de esa iniciativa. Esta semana tuvimos algunas reacciones en contra de este proyecto de reforma. ¿Qué piensa Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que visita nuestra mesa de trabajo? Bienvenido, buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias, Fabricio. Señores, un cordial saludo a la audiencia de Radio Majestad. Mire, el problema estructural del Ecuador es simple, la falta de empleo. Y la falta de empleo viene por algunos factores, los altísimos costos de producción que existen en el país, el estancamiento económico, y en general no podemos vender los volúmenes necesarios y por ende no podemos contratar a más gente. ¿Cómo solucionamos el problema estructural del desempleo? Bueno, bajando los costos de producción, dándole más competitividad al sector productivo para que vuelva a contratar a más personal. Uno de los problemas graves que tenemos en cuanto a la competitividad es el altísimo costo de vincular y de desvincular a los trabajadores y diferencias en cuanto a nuestros principales vecinos con los que competimos para exportar. Para darle un ejemplo, en Colombia ya se habla de jornadas de 48 horas a la semana. Aquí estamos discutiendo básicamente cómo mejoramos la jornada laboral durante la semana en beneficio de los trabajadores y en beneficio del sector productivo. Manteniendo las 40 horas a la semana. Sí. Eso no va a variar. Las 40 horas. El tema de las 40 horas no va a variar. Porque en las propuestas que se están haciendo no existe ningún tipo de regresión en cuanto a los derechos laborales. Si aumentamos la jornada laboral, por ejemplo, como pasa en Colombia, sí sería una regresión de derechos. Tienen que haber reformas muy puntuales. ¿Reformas constitucionales incluso? Para el trabajo en horas sí, tiene que haber reformas constitucionales. Y mire, esto se trata de conversar con los trabajadores, llegar a acuerdos, que las leyes o las reformas que están planteando beneficien a los trabajadores, porque estamos hablando de mantener la jornada laboral en 40 horas, y le doy un ejemplo: se podría trabajar en 3 días y medio las 40 horas, eso implica que podría trabajar lunes, 12 horas, martes, 12 horas, miércoles, 12 horas, jueves 4 horas y pasar un día y medio con su familia, o dedicarse ese día y medio a emprender, o dedicarse ese día y medio a estudiar, o a lo que quiera, pero nosotros estamos haciendo esa sugerencia. Señores, se debe hacer esta reforma para que el trabajador además no tenga que transportarse en las ciudades con mucho tráfico durante 5 días y lo haga durante 3 días y medio. Cuando existen grandes distancias desde su hogar hasta el trabajo, se pueden pasar 2 horas de ida en el bus y 2 horas de vuelta en el bus. Justamente son beneficios también para el sector trabajador y beneficios también evidentemente para el sector empleador. Entonces son reformas que son prudentes, se las ha discutido con amas de casa, con desempleados, con trabajadores. No es que se ha lanzado a la loca este tipo de propuestas. Pero esto que usted plantea de que, por ejemplo, mantenemos las 40 horas, pero la cantidad de horas trabajadas durante el día dependerá de la naturaleza, de las necesidades del trabajo. No estamos hablando de lo que dicen algunos dirigentes del sector sindical, el retorno de la flexibilización laboral. No, para nada. Y además, déjeme comentarle otro tema. Se debe llegar a un acuerdo con el trabajador para entrar, para que se pueda cambiar la jornada. O sea, si no acepta el acuerdo, si no se hace por medio de un contrato el acuerdo, entonces no se cambia la jornada laboral tal como está establecida, que son las 8 horas durante 5 días. Entonces si el empleado no quiere, no se lo hace. La modificación sigue elaborando las 8 horas diarias. Claro, las 8 horas diarias. Y otra cosa, mire, y nosotros dejamos, evidentemente nosotros no vamos a obligar a que los trabajadores cambien la jornada laboral, pero los señores sindicalistas, los señores del FUT, tampoco tienen por qué obligar a los trabajadores que se rijan a un esquema de una jornada de 40 horas durante 5 días.
debe poder escoger, debe tener la libertad de escoger el trabajador. Y para complementar la pregunta que le hacía Fabricio, presidente, esta supuesta flexibilización que advierten los dirigentes sindicales, ¿vendría acompañada, por ejemplo, en este tema de la modificación de la jornada de el no pago de las horas suplementarias u horas extras? ¿Cómo se va a manejar eso? No, jamás, mire, primero que no estamos hablando de flexibilización, estamos hablando de cambios puntuales en la jornada de trabajo, estamos hablando de eliminar un recargo del 35% en contrataciones ocasionales y eventuales, y estamos hablando de contratos de emprendimiento. Entonces, si es que usted, refiriéndome a la pregunta, si es que usted pasa las 40 horas, pero por ley tiene que pagar horas extras, o el fin de semana tiene que pagar horas extraordinarias, que son el 100%. Entonces, en realidad no se está quitando derecho alguno, no se está eliminando ningún beneficio social. Mire, en todas las propuestas que se hacen, no se está dejando de pagar horas extras, no se está dejando de pagar un 13º sueldo, un 14º sueldo, no se está respetando las vacaciones, no se está dejando de pagar el 15% de las utilidades que se pagan a los trabajadores. Entonces, no entiendo por qué se quejan los señores Tatamuez, el señor Ibarra, y además solo se quejan y no hacen ningún tipo de propuesta. Nosotros estamos sentándonos a la mesa con algunos representantes de algunos movimientos sindicales y estamos llegando a acuerdos, que así tiene que funcionar una sociedad civilizada. Usted señaló en la primera parte de su intervención, presidente Patricio Alarcón, que es muy caro vincular y desvincular. Entiendo la parte de desvinculación. ¿Por qué es caro vincular a un trabajador con las condiciones actuales? Es muy costoso vincular. Por algunos motivos. Primero, porque es más caro que en la región. Primero, porque aquí solo se puede trabajar 40 horas, en la región ya se está discutiendo que se puede trabajar hasta 48 horas. El periodo de prueba, aquí el periodo de prueba es de 3 meses, ¿no es cierto? Ningún empleador contrata, usted aquí en la radio o para su programa, usted no contrata a alguien para despedirlo, pues, pero si no llega a un acuerdo en 3 meses, ya tiene que pagar mínimo 3 sueldos, para poder desvincular a la persona. Entonces, las leyes laborales rígidas implican que siempre hay que tener provisiones adicionales para poder llegar a un acuerdo con el trabajador en caso de que no se adapte el trabajador o en caso de que no cumpla con el perfil. Pero en general es un país sumamente oneroso para contratar. ¿Cuál sería el tiempo adecuado para el periodo de prueba? Mire, depende. Antes existía un contrato por un año, un contrato de plazo fijo. Yo creo que un año puede ser prudente, pero en el caso del contrato de ley de emprendimientos se estima que puede ser por más tiempo. ¿Y por qué? Porque le da una oportunidad al negocio para que pase por un ecosistema, para que no termine de solo quebrar el que realmente arriesgó, sino que no tenga que incurrir en otros gastos si es que el negocio no salió adelante. Considerando que el 70% de emprendimientos no prosperan. 80, 90% de emprendimientos no prosperan. Entonces, mire, aquí lo que hay que hacer es incentivar la contratación. Está bien defender a los 3 millones de trabajadores que cuentan con un trabajo digno, formal, pero hay que pensar en los 5 millones de personas que no tienen un empleo formal, que no tienen beneficios sociales, que no tienen un seguro de salud, que no cuentan con un fondo de ahorro para la jubilación. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Pero estas reformas sí estimularán justamente el empleo. Tienen que estimular el empleo. ¿Por qué? Porque están, mire, cuando le doy un ejemplo. No hay el riesgo, perdón que le interrumpa, no hay el riesgo de precarizar la mano de obra. Para nada. ¿Dónde ya le acabo de mostrar que no se está atentando contra ningún derecho adquirido? No se deja de pagar ni un solo beneficio que tiene el trabajador, beneficios sociales, para nada. ¿Y esto regiría para las contrataciones futuras o la gente que está trabajando actualmente tendría que someterse a esto? Además que las leyes no son retroactivas, entonces esto rige para las nuevas contrataciones. Pero los señores, hay mucha gente que solo le gusta quejarse, solo le gusta oponerse a ratos para que le den el micrófono para salir a reclamar. Pero digo, los empresarios también no están en ese grupo de los que solo se quejan porque los empresarios estamos perdiendo, nos cuesta mucho. Señor. Aquí estamos haciendo propuestas para ayudar a los dos. Los empresarios, miren, lo que necesita el empresario es vender más. Lo que necesita el ciudadano es que le cueste menos el producto y trabajar. Y para eso, y ese tiene que ser el objetivo. Mira, aquí hay que llegar a acuerdos. ¿Para qué? Para permitir que la economía crezca, para hacer que bajen los costos de producción.
y así va a salir el país adelante. El tema de la seguridad social y la afiliación al IES, ¿cómo quedaría con estas reformas? Exactamente igual. Usted tiene que afiliar y tiene el aporte del trabajador tiene que ser del 20,6%. Del trabajador. Del trabajador del sector privado. Aporta parte del trabajador y parte aporta el sector privado. Pero que se mantengan los mismos porcentajes vigentes o no. Mantener los mismos porcentajes vigentes. Y ni con los porcentajes vigentes alcanzan a pagar el exceso de burocracia que existe dentro del manejo del IES. Oiga, entonces esa es otra reforma que nosotros también estamos haciendo planteamientos buenos para solventar la situación del IES. Me escribe un oyente y me dice, en 3 días se apropiarían de 16 horas extras por empleado. Eso solo es transferencia de riqueza, dice un oyente. No, primero que no son 3 días, son 4 días. ¿Qué le explica usted al amigo Primero oyente? que son 3 días y no son 3 días, son 4 días. Segundo, que eso es opción del trabajador. Ni yo, ni el señor que está escribiendo ese mensaje tiene derecho a escoger cuál es el horario que el trabajador quiere. O sea, tiene que haber un mantener. acuerdo entre las partes respecto del horario. Yo me voy a obligar. De lo contrario, 40 horas a la semana que se mantiene, que usted trabajar queda las 8, claro, y además 5 días a la semana de lunes a viernes. Y además que el señor tiene que entender que existen otras realidades, que hay gente que se demora mucho para llegar a su trabajo, que hay gente que no pasa con su familia toda la semana. Y el principal patrimonio que tenemos todos los seres humanos es la familia, señor. Oiga, presidente, le pregunto esto por, digamos, las inquietudes que hay en el ámbito legislativo de esta reforma laboral debería enviarse por la vía ordinaria a la Comisión de Derechos de los Trabajadores, o tiene que incluirse como parte de la Ley de Fomento Productivo con carácter económico urgente. Yo asumo que va a entrar en la Ley de Fomento Productivo 2 con carácter económico urgente. Así debería funcionar. Y además que son reformas que requieren de algo de urgencia. Porque, mire, la gente desempleada no puede seguir esperando sentada en su casa o en los semáforos o vendiendo chicles o lustrando zapatos. Oiga, en función de aquello, tengo otra pregunta de un oyente. ¿Qué hay con los negocios en marcha? ¿Cómo beneficiaría a esos negocios en marcha la reforma laboral? Bueno, en algunos aspectos, porque puede firmar un contrato con los trabajadores actuales para modificar la jornada laboral, eso puede hacer. O sea, sí se podría. Podría bajo un acuerdo previo, ¿no? En contrataciones ocasionales o eventuales podría ahorrar el 35% de recargo, y si decide emprender una nueva línea de negocios, va a comprar una nueva maquinaria para una nueva línea, podría aplicar para el contrato de emprendimiento. Acá también nos piden que le preguntemos sobre extender las 40 horas en 6 días. Sí, también. Es posible. ¿Cómo funcionaría eso? Que bajo un acuerdo con el trabajador, le doy un ejemplo, usted podría trabajar 35 horas de lunes a viernes y 5 horas recuperarlas del sábado. Esto también facilita para que pase menos días en el trabajo el trabajador y más días en su casa, y el fin de semana sin un costo de horas extraordinarias puede ir al trabajo el sábado. Yeah. Y le ayuda a la producción, porque mire, y esto beneficia a negocios pequeños. Una mecánica, ¿no es cierto?, que tiene afiliada a su gente, muchas veces tiene que cerrar el sábado. Mucha gente, el único tiempo que tiene para ir a hacer un cambio de aceite es el día sábado. O las lubricadoras. Entonces esto beneficia a pequeños y medianos negocios. Una vaca, usted no puede dejar de ordenar una vaca el día sábado, ¿no es cierto? Usted no puede dejar de cosechar flores el día sábado. Entonces esto beneficia a una buena cantidad de sectores productivos y a los trabajadores para que se emplee más gente, ¿no? ¿Estos diálogos con el gobierno están dando resultados? Yo espero que sí, y lo comprobaremos comprobaremos el momento en que envíen esta ley a la Asamblea. Otra pregunta que también nos envía un oyente es, ¿los diálogos entre el empresario y el trabajador son horizontales o son verticales? Es decir, si el trabajador no está de acuerdo, simplemente se le dice gracias, hasta aquí nomás y adiós. No, pues mire, eso es el peor negocio del mundo. Usted no puede desvincular a un trabajador en este país, es sumamente costoso. Y le voy a decir otra cosa. Cuando yo contrato a un trabajador, yo quiero que forme parte de mi familia, porque además la curva de aprendizaje es costosísima. Tiene que aprender el proceso, relacionarse con los colaboradores, trabajar bien dentro de la estructura de la empresa. Es un costo que tiene. Entonces, además, usted sabe que lo mínimo que puede pagar en este país, más los desahucios y todos los beneficios de ley, es 3 sueldos y máximo 25 sueldos. Entonces, no es negocio desvincular a un trabajador.
Correcto. Gracias por el tiempo. De esto hay que seguir hablando en el futuro. Evidentemente esta reforma se está construyendo, todavía no está listo el proyecto que deberá ser enviado a la Asamblea. La Asamblea Legislativa tendrá que analizarlo, debatirlo y aprobarlo, modificarlo. Gracias por la presencia. Gracias, a señores. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y además presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. 7:52 en la primera hora.